Después, este primer caso después de la licencia, pero ya tuvimos un taller de entrenamiento, así que no estamos tan fríos. Y el taller tuvo que ver con esto, así que este plenario viene con premio, porque tuvo una preparación bastante interesante, así que vamos a disfrutarlo entre todos. Sí, estaba buscando, según el cronograma que nos armó acá la profesora Quintana, para la hipótesis y problema, el elegido es el grupo J5. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Correcto. Correcto. Bueno, se puede presentar el grupo J5 y arrancar cuando quiera. Bueno, hola, mi nombre es Retamal Doriana. No prendo la cámara porque internet anda muy mal. Nosotros somos el grupo J5 a cargo de la docente Alejandra Mercado. Y vamos a presentar el caso número 4 de Camila Sánchez. Si pueden pasar la siguiente. Bueno, en cuanto a la presentación del caso, Camila Sánchez es una joven de 25 años que concurre al centro de salud porque nota que tiene cada vez menos pelo, la piel seca y mucho cansancio. Antes de que ella ingrese a la consulta, una enfermera advierte que hay que tener cuidado con esa chica porque es drogadicta. A simple vista, Camila se presenta desarreglada y algo triste. Pasando a la anamnesis, de acuerdo a los datos que pudimos recabar, podemos mencionar que Camila tiene 25 años de edad, sus papás se divorciaron cuando ella era pequeña, cuando tenía 9 años. También menciona que su mamá tuvo depresión. Ella misma posee antecedentes de depresión, de consumo de drogas y de alcohol en exceso. Y también menciona como desencadenante la separación de sus padres, y ella, al ser hija única, se sentía sola, por lo que buscó compañía en las calles. Ella es madre soltera, además tiene una hija de 5 años, Lucía. Menciona que el padre de Lucía no se hizo cargo, pero lo menciona como un aspecto positivo porque tampoco es una persona en la que ella confiara y fue una relación ocasional. También menciona que ella no hace actividad física con frecuencia, pero comparte diversas actividades con su hija. Ella presenta sobrepeso y lo resume con que ella se siente gorda y fea, lo que nos da una idea también de su baja autoestima. También está en pareja, pero no conviven. Menciona que por temas de estudio y trabajo de su pareja prefiere no convivir, aunque menciona que él está muy presente en su vida, le escribe todos los días, le pregunta con quién está, dónde está y si necesita algo. Ella cree no ser merecedora de ese cariño, de ese amor, ya que siente que vale poco o no es suficiente para su pareja. La siguiente. Bueno, mi nombre es Juan Pablo. Acá vemos en un familiograma un poco resumido lo que dijo mi compañera Doriana. Vemos que sus padres se han separado cuando ella era chica, que la mamá después de eso sufrió depresión, por lo que ella no tuvo la suficiente atención en su infancia. Vemos que convive con su hija Lucía de 5 años, que está separado de su expareja con quien es el padre de su hija, y que ya no está presente, y que ahora está con una nueva pareja de 30 años llamado Marcos. En su examen físico vemos que tiene una altura de unos 62 metros, un peso de 75 kilos, datos con los cuales calculamos el IMC, y podemos sacar la conclusión que tiene sobrepeso, ya que entraría en esta clasificación, ya que el máximo del IMC es hasta de 29. De 25 a 29 se considera sobrepeso. Luego tenemos un perímetro abdominal de 90 centímetros, un perímetro de caderas de 98, una tensión arterial que vemos que la sistólica máxima está un poco alta, ya que es de 130, debería ser hasta 120 lo normal, una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, que estaría normal, y una frecuencia respiratoria que es de 20 respiraciones por minuto,
que están un poco altas, debería ser hasta 18 máximo. En la inspección vemos que está un poco desalineada, que tiene un ligero sobrepeso, se queda en la piel y un hematoma radial en el brazo izquierdo, lo cual al preguntarle ella nos cuenta que se lo hizo su actual pareja, pero que no se lo hizo a propósito, y podemos deducir o nos dejan en evidencia esto, que la pareja es un poco controladora y un poco manipuladora debido a otras cosas que nos ha contado también. Con estos datos sacamos el siguiente problema, que es antecedentes de consumo de sustancias y entorno social inadecuado como desencadenante de problemas de salud. Acá vemos las 17 hipótesis que hemos realizado, que esto después lo podemos ver cuando publiquemos el caso, si le quieren echar un vistazo. Y ahora, de estas 17 hipótesis, hemos seleccionado 6, por lo cual mi compañera Aileen va a pasar a explicar la primera hipótesis. Bueno, para la primera hipótesis, primero recolectamos los datos de lo que sabíamos, que era que Camila había consumido éxtasis en el pasado. A partir de esto nos surgieron las dudas de cómo afecta a largo plazo el consumo de drogas en el sistema nervioso y cuál es su relación con trastornos mentales como la depresión. En base a estas preguntas, realizamos una hipótesis donde afirmamos que el consumo de drogas genera una predisposición a sufrir de depresión y los objetivos de aprendizaje son el comprender cómo el consumo de drogas influye en los trastornos mentales. Investigando esta hipótesis, lo primero que encontramos es que el éxtasis afecta al cerebro al aumentar la actividad de ciertos neurotransmisores, entre ellos la serotonina, y el éxtasis a su vez bloquea la reabsorción de los neurotransmisores que estimula, por lo cual los niveles de ellos en las hendiduras sinápticas aumenta y se mantiene en el tiempo mientras la droga está haciendo efecto en el organismo. A su vez, la serotonina es un neurotransmisor que cumple una función importante en la regulación del estado anímico y también cumple funciones en la regulación del sueño, el dolor y otros comportamientos. La liberación excesiva de serotonina genera un estado de estimulación, que es lo que manifiesta el paciente cuando consume éxtasis. A su vez, encontramos que varios estudios realizados en animales demostraron que aquellos animales que se exponían al éxtasis, a lo largo del tiempo, la síntesis de los precursores de serotonina disminuía y sufrían un mayor daño en las células nerviosas que contienen serotonina. Esto, a su vez, se puede relacionar con un estudio realizado en un grupo de humanos en Alemania, los cuales eran adictos al éxtasis, y en los cuales se encontró que de este grupo el 36% sufría de depresión. Debemos mencionar que un bajo nivel de serotonina está asociado con una mala memoria y un estado de ánimo depresivo, por lo cual todos los resultados entre estos estudios están relacionados entre sí y podemos afirmar que a largo plazo el éxtasis tiene como consecuencia una disminución en la síntesis de serotonina y la deficiencia de este neurotransmisor puede causar predisposición a sufrir de depresión, por lo cual la hipótesis queda aceptada. Y ahora les dejo con mi compañera Valentina. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Valentina y ahora con la hipótesis 2, lo que sabemos en este caso es una situación donde Camila explica que Marcos en una situación le dijo que va a estar con ella aunque nadie más la quiera. Nosotros como grupo analizamos esta situación y la comprendimos como una situación de violencia emocional. Por lo tanto, lo que no sabemos es cómo afecta la manipulación emocional de parte de la pareja y si puede esta manipulación emocional generar baja autoestima. Por lo tanto, la hipótesis que hicimos es si sufrir manipulación emocional de parte de la pareja genera baja autoestima.
Por lo tanto, a partir de esto y a partir de su definición, podemos decir que el maltrato emocional o psicológico se da en aquellas situaciones donde el maltratador hace sentir al sujeto descalificado, humillado, discriminado, ignorado, menospreciado, sometido o subordinado en distintos aspectos que inciden tanto en su dignidad, su autoestima, su integridad psíquica o moral. Y esto puede generar consecuencias que puede llevarlo a sentimientos de humillación, de culpa, baja autoestima, extrema dependencia afectiva, drogadicción, entre muchos otros. Por lo tanto, podemos llegar a la clara conclusión de que la manipulación emocional atenta contra la autoestima y por lo tanto esta hipótesis fue aceptada. Y ahora pasamos a la siguiente hipótesis. Buenas tardes. Lo que sabemos es que la enfermera le advierte a la doctora, esa chica es drogadicta. Nosotros nos planteamos en los que no sabemos cómo impactan los prejuicios en la atención de los pacientes. Hipotetizamos, los prejuicios institucionales afectan emocionalmente la integridad de las personas y como objetivo de aprendizaje planteamos reconocer la importancia de la educación al personal de salud para evitar la discriminación de los pacientes. Para fundamentar esta hipótesis, desarrollamos tres puntos que son en la existencia de una construcción social Existe una construcción social que origina un fuerte rechazo hacia la persona adicta o dependiente de sustancias. Esto es porque las instituciones, como la sociedad, naturalizan parámetros de normatividad, de normalidad y anormalidad, salud, enfermedad, capacidad o incapacidad, entre otras, por los cuales las personas pasan a ser cosificadas como un objeto. Y estas clasificaciones de estos procesos complejos como son las adicciones son o dan lugar, mejor dicho, a la discriminación y estigmatización de las personas y colectivos sociales, generando así prejuicios que son una opinión por lo general negativa que formamos de manera anticipada sobre una persona, sin conocimiento previo sobre esta. Y estos se atribuyen a las características de la capacidad de ser de una persona, que implica la negación o discriminación del otro que es diferente y en el mismo contexto la afirmación de una identidad como superior. Después, los prejuicios y estigmas influyen negativamente la relación de las personas en los diferentes sectores de la sociedad. Y esto se debe generalmente a porque están relacionados con la delincuencia, por lo que estas personas son estigmatizadas, abandonadas, marginadas como ciudadanas, lo que refuerza este prejuicio y abordaje excluyente. Y por último, mencionamos la Ley Nacional número 26.529, que son los derechos del paciente en su relación con profesionales e instituciones de salud, que se ve vulnerada en este caso porque el trato digno, respetuoso y la intimidad del paciente. Por estas tres ¿Se te cortó o soy yo? ¿Qué factores neuroquímicos conllevan a la aparición? ¿Se escucha? Se escucha bien, Se profe. escucha, es usted, yo profe. Entonces soy yo, sí, porque me salió a mí el cartelito de Sí. que mi conexión era inestable. Listo. Sigan. Bueno, perfecto. Bueno, entonces lo que sabemos, lo que no sabemos, perdón, es que qué factores neuroquímicos conllevan a la aparición de depresión en las personas. A raíz de esto generamos la hipótesis de que la depresión se produce por una baja de neurotransmisores. Nuestro objetivo de aprendizaje fue investigar sobre cuáles neurotransmisores están involucrados en la aparición de la depresión. A raíz de todo esto, se logró investigar de que efectivamente la carencia de neurotransmisores, como son los excitatorios, inhibitorios, como por ejemplo la serotonina, la dopamina o la noradrenalina, están asociados a la aparición de la depresión o de diversas enfermedades psiquiátricas, como puede ser el autismo, la ansiedad, la esquizofrenia. Esto se da porque el lóbulo frontal o la parte frontal del cerebro, que está asociada a la inteligencia, tiene un circuito
un circuito neuronal que lo conecta a la amígdala cerebral. Entonces, este circuito funciona con estos neurotransmisores, de que cuando hay un desequilibrio de estos, este circuito no va a funcionar correctamente, desencadenando la aparición de estas enfermedades que acabo de nombrar. Porque la amígdala cerebral es la encargada de regular los sentimientos, como puede ser el miedo, la depresión y esas cosas. Por lo tanto, esta hipótesis es aceptada. Ahí está. Mi nombre es Laura y yo voy a explicar la hipótesis 5. En esta hipótesis, con respecto a lo que sabemos, es que Camila tiene caída de cabello, piel seca y cansancio permanente. Lo que no sabemos es cómo se relaciona el estrés con la caída del cabello y la fatiga. Entonces, nuestra hipótesis es que el estrés crónico genera caída de cabello y astenia. Bueno, y los objetivos de aprendizaje, que es importante reconocer el estrés crónico y cómo tratarlo. Primero que nada, el estrés crónico es aquel estrés que dura un periodo de tiempo prolongado, permanece en el tiempo, ya que el factor estresante se manifiesta una y otra vez, no es temporal, como pueden ser problemas de dinero, un matrimonio infeliz, problemas en el trabajo. En este tipo de estrés, la persona se acostumbra a este estrés crónico y no ve que es un problema, entonces es ahí cuando empiezan a aparecer los problemas de salud. En este tipo de estrés también hay niveles altos de cortisol y una dominancia del sistema nervioso simpático, produce un agotamiento físico, emocional y mental que tiene como consecuencia problemas en la autoestima y la salud de la persona, pudiendo llegar a causar hasta depresión. Con respecto a la astenia es la falta de vitalidad, de energía y motivación, es una sensación de agotamiento o cansancio, es uno de los principales síntomas del estrés. La persona tiene mucho cansancio y no mejora con el descanso y muchas veces hasta empeora con el ejercicio. Produce una gran incapacidad para la vida cotidiana, laboral y social. Y después, con respecto a lo que es la caída del cabello, también es un síntoma del estrés y existen 3 tipos de caída de cabello, y uno de ellos es el efluvio tilogénico, que es un estrés significativo que empuja grandes cantidades de folículos de cabello a una fase de descanso. Entonces, dentro de unos pocos meses, el cabello afectado se cae súbitamente cuando nos peinamos o cuando nos lavamos el pelo. Está la tricotilomanía, que es el impulso de arrancarse el pelo del cuero cabelludo, las cejas u otras áreas del cuerpo, y que puede ser una forma de afrontar sensaciones negativas como lo es el estrés. Y después está la alopecia areata, que tiene muchas causas, pero una de ellas también es el estrés. En este tipo de caída de cabello, el sistema inmunitario ataca los folículos capilares, lo que causa la pérdida del cabello. Entonces, por todo esto, la hipótesis es aceptada. Hola, mi nombre es Agustina y voy a explicar la hipótesis 6, que según lo que sabíamos que Camila consumía mucho alcohol, nos preguntamos cómo afecta el consumo de alcohol en el desarrollo de la depresión. En base a esto surge la hipótesis de que el consumo de alcohol potencia la aparición de depresión. Los objetivos de aprendizaje son investigar los efectos del consumo de alcohol en los trastornos neuropsicológicos, y según lo que investigamos es que el alcoholismo es una enfermedad de adicción de la que se puede derivar trastornos tales como en este caso la depresión. Para esto tenemos que decir que el trastorno depresivo es un síndrome del estado de ánimo que afecta al estado emocional, cognitivo, motivacional y psicomotor de la persona, lo que influye en la relación de la persona con su entorno social. Abusar del consumo excesivo de alcohol puede ocasionar depresión, porque en dosis mayores funciona como un depresor, por lo que en sí no combatiría la depresión, sino que por el contrario, cuando la persona alivia el estado de excitación, esta se agrava. Esto provoca en la persona sentimientos de culpa y desequilibrio emocional,
ya que se siente culpable a no poder controlar su vida. Cuando la depresión antecede al alcoholismo, la persona intenta buscar en el alcohol un alivio para los síntomas depresivos, ya que de esta manera el alcohol funciona como relajante inhibidor, el cual permite desconectar temporalmente de la realidad de la persona o en sí de sus pensamientos negativos. Pero en todo caso, volveríamos a lo mismo de lo anterior, que al fin y al cabo el alcohol funciona como un depresor y potencia la aparición de síntomas depresivos. Por esto, como grupo, decidimos que esta hipótesis es aceptada. Bien, mi nombre es Currumil Candela y quiero agregar que como conclusión, el grupo decidió el grupo expone que es necesario por parte del sistema de salud poder realizar un abordaje que sea integral y completo hacia el paciente. Tiene que ser libre de prejuicios para que de esta forma se pueda brindar las mejores herramientas y poder acompañar al paciente de la mejor forma en el tratamiento o la rehabilitación. Muy bien. Bien. Felicitaciones, chicos, por el trabajo. 17 hipótesis, la Muy verdad. bueno el trabajo. Muy bueno. Adrián. Yo me quedé con el tema del problema, no lo vi bien o se me pasó, si lo pueden repetir. ¿Qué habían definido? Ahí está. Antecedentes de consumo de sustancias social inadecuado como desencadenante de problemas de salud. Bien. Muy bueno. Muy bien, ¿eh? Gracias, profe. Yo quería, ya que pasaste las diapos, que pongas la que estaban las 17. Bueno, no entraba las 17. No, no. Dejala, a ver, porque hay que andar esquivando los dibujitos para leer. Claro. Bien. Y pone la que sigue. Claro, era un caso muy rico, ¿no? Con muchas aristas, y el grupo se mandó más con el tema de adicciones y depresión, ¿no? Varias hipótesis hablaban de ello. Y la verdad que vamos a coincidir con esto de que la depresión es uno de los de los problemas de salud más frecuentes con los que el médico general, el médico clínico, el médico de familia se encuentra hoy, ¿no? Así que estuvo muy bueno la presentación. Yo tenía una observación en la primera hipótesis, fíjense, si ponen la primera, que se habla del éxtasis, el consumo de éxtasis por parte de Camila, y en la pregunta se habla del consumo de drogas en general. ¿Cuál es su relación con los trastornos mentales de la depresión? Si bien no está, digamos, tremendamente mal, pero por ahí se podría haber hecho la pregunta con respecto al éxtasis, digamos, ¿no? Porque, digamos, si bien la hipótesis habla del consumo de drogas, podría haberse como acotado al éxtasis como para achicar el universo, ¿no? Igualmente está muy buena la hipótesis y hablan del consumo de drogas en general que genera una predisposición a sufrir la depresión. Está muy bueno. Esa es ya una, ¿no? Yo quería, bueno, de nuevo felicitarlos, porque además en la investigación buscaron materiales, que hay trabajos de investigación, varios que citaron
ahí, muchos sacados por las citas, fueron a sacarlo de un repositorio sistemático como es la Biblioteca Nacional de Medicina Americana, eso está en PubMed. Las observaciones varias que se me ocurrieron a medida que iban presentando las hipótesis tienen que ver más con dudas inclusive o enfoques epistemológicos. La primera que me llamó la atención fue que de las 6 que eligieron, las 6 estuvieron aceptadas, ¿sí? Y mi observación es, las 6 tenían una construcción, a pesar de que el problema lo plantearon muy en el plano psicosocial, de los determinantes sociales de este tema de la adicción, en las hipótesis que eligieron había muchas que tenían que ver con lo farmacológico o lo toxicológico, estaban más enfocadas en los efectos duros de las sustancias. Y para elegir un paradigma así más positivista, más científico, es llamativo que todas las hipótesis fueran aceptadas. Desde el enfoque positivista uno siempre busca refutar, le busca el pelo al huevo, ¿sí? Y más que aceptarla porque alguna parte puede ser, ¿sí? Busca que en la refutación vea que sea necesario y suficiente eso para explicarlo y no una parte más de las posibles explicaciones, ¿sí? En realidad no es que esté ni bien ni mal, esto es una cuestión de enfoque. Desde las ciencias sociales no se preocupan tanto de esto, pero en las ciencias biológicas y sobre todo cuando estamos hablando de mecanismos potenciales para explicar cómo funciona un aparato, un sistema frente a algo del medio, la exigencia, digamos, tradicional del enfoque positivista de la ciencia es refutarla y buscar siempre refutarla. O sea, es más probable terminar rechazando casi todo que aceptándolo. Claro, esto para que los chicos sepan qué hacen los investigadores, ¿no? Claro, lo que se buscó igual fue tratar de poner las que aceptamos, tratar de agregarlas al trabajo. Tuvimos una gran cantidad de hipótesis rechazadas también, sí, claro, pero no las agregamos acá. Claro, por eso, pero todas las que Claro, porque acá eligieron... elegimos solamente las que están enfocadas al problema. En el informe hay más hipótesis que están rechazadas. Sí, lo que está tratando de explicar Roberto es que en la ciencia positivista lo que se busca es refutar la hipótesis. Esto es lo que hacen los investigadores. Acá en el trabajo que hacemos en taller, en ABP, está contando lo que pasa en lo que hacen los investigadores, nosotros que somos, ustedes que son estudiantes de segundo año, es más bien que no tenemos que saber que se hace esto, digamos. No, pero bueno, pero lo que quería rescatar cuando decía esto epistemológico de los paradigmas es que cuando parece que lo aceptaste tenés que quedar con la duda, porque el pensamiento crítico, el pensamiento científico tiene que ser siempre inquisitivo y dudar. Si parece mejor, acepto, no la pude rechazar, que no es lo mismo, ¿sí? Claro, para tener en cuenta para el próximo. Claro, sí. Igual insisto, es como una reflexión sobre el método científico y la ciencia la que estoy haciendo. No les estoy criticando ni les digo que esté mal la conclusión a la que llegaron, ¿sí? Solamente otra reflexión científica. Nosotros hoy por hoy estamos con respecto al conocimiento del cerebro, ¿sí? Que es como que esta es se habla de la década o estamos en un momento del desarrollo del conocimiento básico de la ciencia médica, donde el aprendizaje sobre cómo funciona lo que nos diferencia más de otros bichos que caminan por ahí, ¿sí? Que la capacidad de razonar, abstraer, etcétera, tratar de entender cómo funciona. Y eso es la década del cerebro y la neurología es como una especialidad, aparte de la genética, de las que se consideran están más en etapa de desarrollo. En cambio, otras tuvieron una etapa de desarrollo hace un siglo muy importante. Y si nos vamos un poquito más a la historia de la medicina, la primera vez que alguien desarmó un cuerpo muerto, un cadáver, hizo una autopsia para tratar de entender cómo funcionaba, de esos primeros registros históricos que tenemos en el nacimiento del conocimiento clínico y todo, los anatomistas tenían una imaginación muy frondosa
y veían un vaso, imaginaban cosas, hay que leer, digamos, en la historia de la medicina, todas las teorías de que viendo esto ya sabíamos cómo funcionaba la máquina, y la verdad que la cantidad de huevadas que se han dicho por esos primeros científicos, que eran científicos, que tenían la inquietud de saber cómo funcionaba nuestro cuerpo y hacer analogía con los animales, era, bueno, hemos ido depurando, sabemos que un montón de cosas que inclusive arrastran nombres todavía hoy históricos, no funcionan como se imaginaron los primeros que lo investigaron. Con el cerebro nos va a pasar exactamente lo mismo. Casi todo lo que pudieron acá leer de los mecanismos de adaptación a la exposición a fármacos, de los neurotransmisores y todo lo demás que tenemos, tiene múltiples mecanismos más para explicar lo que ¿sí? O sea que hay muchas más posibilidades, es mucho más complejo cómo se adapta, cómo se produce una regulación de los receptores de membrana, de la recaptación, o sea, de todo lo que conocemos hoy, cómo funciona esa comunicación química entre dos neuronas, que son las sinapsis. Cada día descubrimos un poco mecanismos mayores para explicar cómo se adaptan. Ninguno es tan simple como estos que mencionamos hoy, ¿sí? Los dejo así como inquietud. No sé si lo verán en farmacología, lo verán alguna vez, pero en realidad hoy ya conocemos mucho más y es mucho más complejo. Por eso el perfil, sobre todo de fármacos que no tocan un neurotransmisor, sino que simultáneamente interfieren en un conjunto muy grande de distintos neurotransmisores, por eso producen efectos distintos, no solamente según la dosis, sino según la persona, según el tiempo de exposición, etcétera, etcétera, etcétera. Y el alcohol, que es una sustancia que no tiene esta selectividad, porque es un depresor no selectivo, porque no tiene un mecanismo de acción donde interfiera con la vía de ningún neurotransmisor en particular, también tiene efectos distintos según la adaptación que el cerebro expuesto vaya haciendo a lo largo del tiempo y de otros efectos metabólicos que se pueden ir acumulando. Bueno, pero esto era para comparar, digamos, cómo nuestros conocimientos van siendo por aproximaciones sucesivas siempre en la ciencia. Nos está pasando con el cerebro eso que hace unos siglos nos pasó con cómo funcionaba el sistema cardiovascular o el tubo digestivo, etc. Y nos está pasando con el intestino también ahora. También, ahora estamos descubriendo un montón de cosas maravillosas del intestino que parece que piensa más que el cerebro. Casi. Sí, que por ahí es más valioso que el cerebro ahora. Y bueno, sin hablar de los egipcios, cuando hacían las momias, tiraban el cerebro porque decían que no servía para nada. Por ejemplo. Bueno, muy bien. ¿Quieren dejar de compartir o tienen algo más para los chicos? Adrián, Roberto. Yo quería ver la hipótesis, la última, creo que habla sobre el alcoholismo, la adicción. Pero creo que hay una pregunta, Santiago pregunta si digo lo del intestino por la microbiota. Sí, sí digo eso, Santiago, y por las neuronas que hay en el intestino. Que se han descubierto neuronas en el intestino que tenemos, es el segundo cerebro. Ahí cuando plantean el alcoholismo es una enfermedad de adicción, la adicción es una de las posibilidades, digamos, ¿no? Tenemos que ver siempre el consumo de sustancias como el uso, el abuso y la adicción, digamos, como esos tres momentos, que no siempre se van a definir en las personas, digamos. No todos llegan a ser adictos, sí, bastantes hacen abuso y la mayoría hay un uso del alcohol, ¿no? En todo lo que es cultural y demás, ¿no? Pero es interesante poder ver en la investigación todas las sustancias que llevan a la adicción, porque la adicción es una conducta que se produce con el tiempo, digamos, en una cuestión desde lo psicológico y en una cuestión desde lo físico también.
Así que muy interesante poder investigar acerca de esto también, ¿no? Muy buena la hipótesis. Gracias, profe. Bueno, muy bien. No sé si Muchas alguno gracias. de los otros grupos que también trabajaron, si quieren aportar alguna otra hipótesis o algún comentario sobre una hipótesis parecida que hayan construido, por ahí tienen una conclusión diferente. Sí, en este momento siempre el resto de los grupos comparte una hipótesis que no produjo el grupo anterior, como para que no se superpongan, y podemos compartir acá el resto de los grupos alguna hipótesis que no fue presentada y cuál fue la conclusión de los grupos también. Claro, no repitan de hipótesis parecidas, digamos, sino que compartan hipótesis diferentes. Siempre primero definan qué problema eligió el grupo, y son 3 grupos, así que por lo menos compartan 2 problemas y una hipótesis diferente para compartir. A ver, ¿quién quiere empezar? Va, ustedes tienen que elegir. Roberto, elija uno. Hola, profe. Sí, Agus. Nosotros somos del grupo J2 y bueno, una de las hipótesis que hicimos que nos pareció que está interesante, Primero definir el diferente al problema, grupo. Agus, ¿qué problema elegiste? El problema pusimos. Ya le digo para que pusimos impactos del consumo problemático de sustancias, violencia intrafamiliar y falta de contención afectiva en la infancia y en la salud de las personas. Ese fue el problema que elegimos. No puedo compartir pantalla porque estoy desde el celu y es medio difícil. Está bien. Y después una de las hipótesis que hicimos, que la planteamos como secundaria, pusimos en la que Camila tiene problemas de sobrepeso. La sociedad que las personas con peso ideal. Que después, bueno, cuando explicamos la hipótesis también definimos un poco a qué nos referíamos con ideal. Y luego en la hipótesis pusimos, la industria están excluidas de la sociedad y no presenta, y como que tiene la industria y el marketing en la normatividad. Quedamos todos calladísimos, de alto impacto fue la hipótesis. Muy buena. No sé si alguien quiere comentar más. Perdón, se me trabó. Yo tengo una conexión pésima, así que la escuché toda. Pusimos como hipótesis la industria y el marketing generan que las personas con... Sí. ¿Querés mostrar un poquito más grande así se ve la parte de abajo que está del cuadro también? Porque está cortado. Sí, es verdad. Ahí está. La hipótesis es, la industria y el marketing generan que las personas con sobrepeso sean excluidas de la sociedad y no presenten las mismas oportunidades que las personas con peso ideal. Bien. Gracias por repetirla porque se me cortó internet y me había ido al ciberespacio y volví. Ahora la puedo ver. Muy bien. Muy linda hipótesis.
muy buena porque tiene que ver también con el trabajo de campo, que tiene mucho que ver, ¿no?, con esto del marketing y la publicidad, que tiene relación. Sí, a nosotros nos tocó hacer el trabajo de campo, así que teníamos un poco la mirada puesta en eso. Claro, está genial. Muy buena. Sí, muy buena. Muy buena. Y quedó en la red que hicieron, que después por ahí cuando mostremos, también jerarquizada, y además dentro de la jerarquía que pusieron, explicaron o mostraron un componente que es la percepción de la imagen corporal que genera ese marketing, ¿sí?, o esa construcción social sobre los cuerpos perfectos o ideales. ¿sí? Sí, es esta de acá abajo. Y lo pudieron, y lo pudieron relacionar todo eso en la red, después cuando lo veamos, estaba bueno. muy, muy bien destacado. Muy bueno, chicos. Muy bien. A ver ahora el grupito de Adrián. El J2 era, ¿no? El J1. J1. Nosotros pusimos como problema baja autoestima y trastornos relacionales. Y una de las hipótesis que hicimos, que no sé si los chicos la quieren compartir, si no la leo, pero fue sobre las relaciones tóxicas. Entonces pusimos, en lo que sabemos, tiene una relación no favorable o tóxica, lo que no sabemos, cómo se identifica una relación tóxica o no favorable y de qué manera afecta. En la hipótesis planteamos que una relación tóxica o no favorable se identifica con actitudes de control, posesión o agresión física y verbal y que generan en la otra persona un sometimiento. Lo que quisimos hacer más que nada fue aprender sobre la violencia de género, cómo se reconocen esos patrones, y también nos abordamos mucho a conocer las leyes que hay sobre la violencia de género. Muy bien. Muy bueno. Está bien. Eso estuvo muy bueno porque todos los grupos estuvieron atentos a los datos que pusimos sobre detección de violencia de género en el noviazgo, que nos pareció muy, muy importante, que nosotros dijimos, no lo van a notar, no lo van a detectar, y están todos con las antenas y los radares muy, muy atentos, nos pareció muy bueno. Así que bueno, felicitaciones. Sí, hoy es un día hoy en día es un tiempo en el que se habla mucho, y aparte justo tuvimos el taller después, entonces también como que nos ayudó un poco eso a encaminar la hipótesis. Claro, claro. Sí. Quisimos ponerlo porque sacamos un caso que era exclusivamente de violencia intrafamiliar, y bueno, quisimos ponerlo en este caso de consumo problemático de sustancia, y lo pusimos así muy sutilmente, pero todos están con los radares, y saltó enseguida. Así que bueno, estamos muy contentos como equipo docente porque todos los grupos, creo que en todos los grupos lo pudieron detectar, y que nos pareció muy importante que se detectara en esta etapa, en el noviazgo, antes de que estén casados con hijos, con toda una estructura familiar que ya es más difícil la prevención, ¿no es cierto? La detección y la prevención. Así que muy bien, chicos, por la hipótesis. Robert. Gracias. No, que acá ojalá esa regla que creemos o que aplicamos para todo, que la prevención cuanto más temprano, más efectiva es, eso. Ojalá funcionara siempre. Creemos que es una regla general, ojalá funcionara también, sí, porque ya lamentablemente los casos que seguimos viendo ocurren aún en relaciones que no tienen mucha historia ni nada por el estilo, sigue habiendo... Sí, lo que pasa es que a veces es tan baja la autoestima que uno no te sentís tan impotente, te chocas contra la pared tantas veces que, como decíamos a veces cuando hablamos en el taller, porque cuando hacemos el caso de violencia intrafamiliar, Adrián hace un taller de violencia en el caso también, y a veces es tan importante, es tan impotente, uno se siente tan impotente que la paciente le genera violencia al médico. ¿Por qué no se separa? ¿Por qué no rompe esa relación tóxica? Es lo que comenta Adrián, ¿no? Que genera violencia en el propio equipo que está tratando de ayudarla. Es realmente tremendo, ¿no? Bueno, Adrián siempre lo cuenta, ¿no? No, y esto quería resaltar, el tema de
la ley de Ciro López, yo la comenté con los alumnos, que tiene que ver con la educación en las escuelas, la sensibilización sobre el tema de violencia intrafamiliar y violencia de género, que es fundamental para que desde pequeñas edades los niños y adolescentes conozcan la temática, se sensibilicen y de ahí, a partir de eso, empezar a cambiar la historia esta, ¿no? Tan dolorosa y de tanta muerte y bueno, y todo lo que trae. Digamos, la muerte es el femicidio, es la punta del iceberg, y por debajo de ello está el sometimiento de miles y miles de mujeres. Así que bueno, Lo otro que el caso de Camila tenía, que fue motivo de varias hipótesis, por lo menos en el grupo, es que ella relata una historia de su niñez en la que el desapego, digamos, tiene una importancia que determina otros capítulos en su historia, tanto para ser víctima de violencia como para estar expuesta a las adicciones y, digamos, esa determinación que tiene que ver con etapas tan tempranas que aún si tenemos intervenciones preventivas como una ley que incorpore en la educación formal, aún desde jardín de infantes, por ahí ya llegamos tarde porque lo que viviste hasta antes de entrar al jardín de infantes tiene importancia. La exposición o la desprotección en la primera infancia ya es muy condicionante de todo el resto de tu vida, y por ahí ya temprano no es nunca, en realidad no llegamos, temprano sería en educar a cómo ser padres, ¿sí? Digamos, a que sean deseados y protegidos las infancias de todo tipo, y eso no solamente le corresponde a la escuela. Nosotros tenemos intervención en etapas de la vida diferentes, como abuelos, como padres, como futuros padres, en las cuales ir sensibilizando o identificando factores de riesgo de tener un mal vínculo y violencia intrafamiliar, etcétera, deberían preocuparnos antes de que ocurran y poder, no sé, advertir o intervenir de alguna manera. Claro. Estamos tratando de aprender eso. Es la parte más difícil de la medicina preventiva, creo. Y no te enseñan en la facultad de nada. puericultura, no. No, y la puericultura que te enseñan por ahí a veces es... pésima. No sé. Sí. Horrorizante. Durante algún tiempo, hay que reconocer que la medicina durante algún tiempo, como puericultura, fajaba a los chicos para que no salieran chuecos, ¿sí? Los ponía a dormir demasiado temprano para que no jodieran. La verdad que un montón de consejos desde la ciencia médica nefastos que todavía no terminamos de erradicar. No, es cierto. Como la militancia contra la lactancia materna. Ahora estamos haciendo una militancia a favor de la lactancia materna, no porque la naturaleza no nos dijera que somos mamíferos y eso está muy bien, sino porque la ciencia médica durante un montón de tiempo dijo que eso estaba mal y que había que hacer otra pregunta. Sí, y la cantidad de muertes súbitas por dejar al chico dormir solo a partir de los 3 meses. Bien, acostarlos boca abajo, porque se le ocurrió a quién. Bien, Bueno, no sé, ¿seguimos? Sigamos. Sigamos. Usted manda. Y ahora vendría el trabajo de campo. No, ¿sí? La red. ¿No es la red primero? No, según el orden que tenemos acá, pero podemos cambiar, no hay ningún problema. La red había quedado como para el final, pero bueno, si quieren vemos la red. Como usted quiera, caballero, usted es el moderador. Yo sigo la lista acá, viene el trabajo de campo, que le toca a... Se me escapó. Al J2. Sí, ahí comparto. Al J2. Bueno, ¿arrancamos? Arrancamos. Bueno, nosotros somos el grupo J2,
del tutor Roberto D'Angelo, y vamos a presentar el trabajo de campo del caso número 4. Nosotros lo que elegimos, las publicaciones que elegimos, las publicidades, son en las bebidas alcohólicas, una de Smirnoff, la de Argentina del 2015, y una de tabaco elegimos la de los cigarrillos Ken en Pakistán en el año 1960. Ahora vamos a arrancar en primer lugar con la de la bebida alcohólica de Smirnoff. Hace falta uno. Hace falta vos. Hacen falta ellos. Para convertir una noche en muchas. Para abrir puertas que llevan a lugares nuevos. Para mirar la hora, reírse y olvidarse del tiempo. Para convertir una noche en muchas. Bueno, con respecto a esta publicidad, pudimos reconocer varios aspectos. En un primer lugar, el mensaje que pudimos ver que querían representar era que la diversión, el pasar buenos momentos con los amigos y todo eso está relacionado con tomar bebidas alcohólicas, pero a su vez pudimos reconocer también que no te muestran la otra cara de la moneda, por así decirlo, en la que se ven los problemas, los efectos nocivos al consumir el alcohol, como el dolor de cabeza, vómitos, etc. Y bueno, también podemos reconocer, y se puede observar en el video, que el grupo objetivo que hubo fue de jóvenes entre 18 y 25 años. Bueno, yo voy a presentar el análisis de la voz en off de la publicidad. A lo largo del video esta voz dice: hace falta uno, haces falta vos, hacen falta ellos, para convertir una noche en muchas, para abrir puertas que llevan a lugares nuevos, para mirar la hora, reírse y olvidarse del tiempo, para convertir una noche en muchas. Esta frase puede ser sometida a múltiples interpretaciones, pero nosotros lo que quisimos destacar es que con uno haría referencia al vodka, a la bebida que promocionan, que con la palabra voz intentan que la persona que consuma la publicidad se siente identificada con las escenas representadas, que con la palabra ellos podemos hacer referencia a la persona que sale con sus amigos, o también al resto de las personas con las que se encuentran en la salida, que convertir una noche en muchas hace referencia a esta idea de que el consumo de alcohol está asociado con la noche, y las connotaciones que le podemos dar a la noche como un lugar de la rebeldía, de hacer cosas que de día no están bien vistas o que estarían prohibidas. Lo de abrir puertas podríamos referirlo a los distintos lugares por los que van transitando a lo largo de la escena, ya que pasan por un edificio, el ascensor, luego el taxi, entran en una carnicería y finalmente en el boliche. Y lo de mirar la hora, reírse y olvidarse del tiempo, podemos interpretar que lo que está queriendo decir la publicidad es que el consumo de alcohol desinhibe a las personas, las hace más espontáneas, que no tienen el tiempo pasa y la están pasando bien, entonces no se preocupan por eso ni de sus preocupaciones cotidianas. Y ahora le paso la palabra a mi compañera. No, disculpen, sigo yo. En cuanto a las estrategias publicitarias, pudimos identificar, en primer lugar, la personalización, que sería esta cuestión de hacerle creer al público que consume la publicidad que consumir alcohol nos hace pertenecer a un grupo social y que de no hacerlo quedaríamos excluidos de esa salida.
la segmentación es lo que dijo Ignacio, que la persona, que el público está muy bien elegido y segmentado. Nosotros los determinamos más o menos entre 18 y 25 años. Y en tercer lugar, lo de la identificación es esta cuestión de mostrar un modelo de joven rebelde, y para eso, para que la persona también se sienta identificada, utilizan vocabulario propio de este grupo etario. Esto lo podemos ver porque el nombre que le pusieron a la publicidad incluye la palabra previa y hashtag qué noche, que es vocabulario propio de esta edad que nosotros determinamos. Y ahora continúa mi compañera. Bueno, otra de las estrategias es la diferenciación, que bueno, es uno de los elementos, o sea, es un elemento que no está tan presente en esta publicidad, porque bueno, si bien los motoqueros son personas como más grandes que los chicos que salieron de fiesta, como que estos dos grupos pudieron congeniar bien y terminaron juntos en una fiesta de disfraces. Y cuando más se marca una diferenciación es cuando el grupo de chicos entra a la carnicería, y bueno, el carnicero, que es un hombre de más o menos, no sé, unos 40 años aproximadamente, bueno, se muestra serio y como que no le causa gracia la situación. Bueno, otra de las estrategias son los modelos aspiracionales, que bueno, que podemos ver en el video que se muestran escenas de disfrute, confianza, diversión, amistad, bueno, lo que puede llevar a que los jóvenes naturalicen el consumo, porque bueno, no se muestra nada negativo de tomar alcohol. Y bueno, por último está el insight publicitario, que bueno, es una estrategia que no se encontraba en el material de la cátedra, pero bueno, nos pareció importante destacarla porque está relacionada con un factor emocional, y bueno, intenta que el grupo objetivo se sienta identificado con las cosas que pasan en el video, por más que sean sobreactuadas o irreales. O sea, básicamente intenta que los consumidores recuerden los momentos vividos. Y bueno, ahora la otra diapo, Fran. Bueno, con respecto a la otra publicidad que elegimos, fue la publicidad de cigarrillos Kent del año 1960. Y bueno, la traducción de esta publicidad dice: ¿quién es él? Es un hombre de preferencias muy definidas. Prefiere que sus intereses sean excitantes, su compañera hermosa y sus cigarrillos de filtro Kent. Y bueno, ahora mi compañero va a explicar el grupo objetivo y el mensaje de esta publicidad. Bueno, en la imagen lo primero que pudimos observar y lo que nos llamó la atención fue que las mujeres estaban mirando al hombre al hombre que fumaba los cigarrillos Ken y lo idealizaban. Por lo tanto, el mensaje que nos deja es que este producto atrae a las mujeres, hace a las personas, más que nada a los hombres, atractivos, más exitosos y más seductores. Siendo esta una buena estrategia para atraer a los compradores. Como mensaje más profundo, si nos ponemos a analizar la publicidad, podemos ver que las personas, cómo están vestidas las personas en el casino, y podemos pensar en la asociación que se hace entre el cigarrillo y cómo esta atrae al éxito en el juego, en el trabajo, en la sexualidad, en la confianza, etc. Como grupo objetivo serían las personas adultas de entre 25 a 40 años y de clases sociales altas, o sea, con plata. Por la vestimenta del lugar vemos el ideal que quieren establecer del prestigio que da fumar la marca, es decir, Kent, en las clases adineradas. Como es de esperar, nada dice de las consecuencias que pueden llegar a tener estos consumos en el fumador y su entorno, que estas pues como tos seca, EPOC, cáncer de pulmón, entre otras patologías. Después, acá. Como estrategias publicitarias en la de cigarrillos Ken, podemos ver la personalización. Se ve como la publicidad representa el estatus de prestigio y personas de clases socioeconómicas altas. Como segmentación podemos ver que su objetivo es impactar en las personas adultas y de clases altas, ya que el hombre en el plano principal
y las mujeres se encuentran todos fumando, pero sin embargo está dirigido a un público masculino, ya que este hombre representa el modelo de hombre atractivo que capta la mirada de todas las mujeres por fumar cigarrillos Kent. Después, en identificación podemos ver que esta es muy clara, ya que demuestra a un hombre exitoso, maduro, decidido, y haciendo que los potenciales consumidores se considere semejante a este grupo. Como diferenciación, encontramos que la imagen tiene una caracterización del grupo protagonista. Se muestran hombres y mujeres adultos con ropas elegantes y que van al casino, lo cual marca la diferencia entre jóvenes que tienen, además de ser menores de edad y no pueden ingresar al casino, tienen otro estilo de vida y otros vestimentas. Y como modelos aspiracionales podemos ver en este caso que la escena nos muestra un ideal de éxito, confianza, atracción y disfrute que permite idealizar el consumo del tabaco con todos estos sentimientos. Bueno, con respecto al consumo de tabaco en Argentina, en este cuadro comparativo podemos ver la tendencia del consumo de tabaco según los grupos de edad. Bueno, lo que se evidencia es que en las personas de 18 hasta los 49 años, el consumo de tabaco disminuyó entre 2005 y 2013. Después, en las personas de 50 a 65 años, el consumo se mantuvo constante. Y a las personas mayores de 65 años, el consumo, bueno, aumentó. Bueno, como grupo hicimos una reflexión y coincidimos en que capaz en las personas de 50 y 65 años el consumo se había mantenido constante y... Bueno, se había mantenido constante y las personas de 65 años el consumo había aumentado, y esto se debe a que tienen como, es algo más cultural, y por lo general, bueno, porque se habían criado en un ambiente donde estaba... Ay, perdón, es que tengo gente acá en casa y nada, me desconcentran. Bueno, y el consumo estaba como más naturalizado. Bueno, y también consideramos que entre las personas de 18 a 49 años, el consumo disminuyó a causa de la ley 26.687, también conocida como la ley antitabaco, que fue sancionada y promulgada en el año 2012. Bueno, esta ley lo que propuso fue prohibir la publicidad y la promoción del consumo de tabaco, y en el caso de que se haga, siempre se tiene que advertir cuáles son las consecuencias que trae el consumo. También propone los ambientes libres de humo. Y bueno, el rol que tiene el equipo de salud es básicamente promover los ambientes cerrados libres de humo y reeducar a las personas acerca de sus hábitos en el caso de que consuman tabaco. Y bueno, ahora mi compañera va a seguir con el consumo de alcohol. Bueno, con el consumo de alcohol en la Argentina se hizo en la cuarta encuesta nacional de factores de riesgo, que ocurrió en el año 2018, los resultados reflejaron un aumento de un 28% del consumo de alcohol episódico excesivo en mayores de 18 años. ¿Qué quiere decir consumo de alcohol episódico excesivo? Quiere decir el consumo de 5 o más tragos en una oportunidad dada en los últimos 30 días. Por otra parte, también tuvimos la tercera encuesta mundial de salud escolar en el año también 2018, en que los datos de la población argentina dentro de los rangos de la edad de adolescentes de 13 a 17 años, obtuvieron resultados que el 54,1% de los estudiantes bebió alcohol en los últimos 30 años, que 7 de cada 10 compraron alcohol y el 67,3% bebió 2 o más tragos en los últimos 30 días. Ahora le dejo con mi compañera. Bueno, la idea de presentar algunas cifras era problematizar brevemente sobre el problema del consumo de alcohol, y para ello la bibliografía que aparece al pie
la tomamos como referencia. En ese texto se citan algunos fragmentos de un libro del antropólogo Eduardo Menéndez, en el que se habla de dos cuestiones. Por un lado, el hecho de que lo arraigado que está el modelo médico hegemónico, tanto en la práctica clínica como en la formación de los profesionales, ha hecho que no se considere el alcoholismo como una enfermedad, y en los casos en los que se la considera, la segunda cuestión es que los abordajes que se hacen son individuales y muy restringidos, lo que no permite tratar la problemática a nivel sociedad. Por lo tanto, planteamos aquí algunas estrategias que creemos contribuirían a disminuir este consumo. Por un lado, nos parece importante reforzar la prevención y promoción colectiva y no individual de los hábitos de vida. En nuestro rol como profesionales nos parece que es importante promover otras formas de pasar el tiempo libre y de festejar los eventos que no incluyan el consumo excesivo de alcohol. Para ello también una estrategia interesante podría ser buscar líderes comunitarios que, ya sea por su etnia, por su edad o por sus intereses, tengan una mejor y una mayor llegada a los grupos que tienen consumo problemático de alcohol. También sería importante trabajar en la formación de redes, entendiendo que el sector salud no es el único responsable de este problema y que es muy importante que se trabaje la prevención desde la infancia y el rol y el ejemplo que le dan los adultos a los adolescentes también. Y bueno, en cuarto lugar, a nivel estatal y legislativo, nos parece importante que se regule la publicidad, como se ha hecho con el tabaco, ya que si bien la publicidad no es lo único que causa el aumento del consumo, pero es importante que no se sigan transmitiendo mensajes que sigan alentando el consumo para poder lograr, aunque sea, aminorar los efectos que tiene sobre la salud esta práctica. Muy bien. Bueno, como conclusión, como grupo observamos que la mayor parte de las publicidades encontradas fueron las de alcohol, debido a que son las que están permitidas y naturalizadas en la sociedad, ya que las empresas generan un gran impacto sobre los consumidores, produciendo y promoviendo una naturalización y una asociación de lo que es diversión y disfrute con respecto a sus productos. Por otra parte, las publicidades de tabaco fueron prohibidas en el 2011, sin embargo las empresas colocaron mensajes en sus cigarrillos de manera que se construya un mensaje en negativo para poder concientizar sobre los efectos nocivos y así disminuir su consumo. En cuanto a las herramientas que se otorgaron por la cátedra, podemos realizar un análisis que permite identificar aquellos elementos que utilizan las empresas para poder llegar a la población, en donde encontramos que un cliente puede generar un concepto general de lo que es una publicidad. Sin embargo, cuando se detiene a hacer un análisis, se puede observar que la empresa promueve su consumo sin importar el daño o consecuencia que puede repercutir sobre la sociedad. Entonces, como futuros profesionales, tenemos que tener en cuenta que tanto el alcoholismo como el tabaquismo son problemas de salud y son un fuerte componente social, ya que forma parte de la vida cotidiana del individuo. Entonces, como reflexión de grupo y como consumidores también de las publicidades, destacamos la importancia de lo que es analizar los mensajes ocultos en una publicidad antes de adquirir ese producto. También hay que considerar que si se utilizaran las mismas estrategias para promover los hábitos de vida saludables, podrían generar un mayor impacto positivo en la salud de las personas. Y por último, pero no menos importante, es que si las empresas colocaran en sus publicidades y mostraran realmente las consecuencias y la realidad que tiene sobre el producto, podría generar una conciencia por parte de la población y así decidir si queremos adquirir el producto o no a partir de lo mencionado. Muchas gracias. Muy bien. Muy interesante. Muy buen el análisis.
Aplaudí con las manitos, Roberto. Muy bueno el trabajo, muy completo. Muy completo. Muy buenas las propuestas. Agregar los datos. Sí, los datos también importantes. Siempre decimos en la cátedra que si el cigarrillo se hubiera descubierto ahora y se tendría que poner a la venta, se prohibiría, no podría salir a la venta por todo el daño que produce. En cambio, como fue algo introducido en el siglo XIX, digamos, y después se tornó como algo cultural, fue difícil, digamos, prohibir su venta, digamos, ¿no? Y todo el impacto con las tabacaleras y la fuerza corporativa que tienen y demás. Bastante se pudo hacer. Estamos en deuda como Estado, como pueblo, como nación, seguimos estando en deuda en un montón de cosas, pero bueno, la ley antitabaco realmente marcó un antes y un después también, ¿no? Muy bueno el trabajo, lo felicito. Bueno, yo ya lo felicité antes, pero lo vuelvo a hacer. Una reflexión de las culpas en el tema del tabaco, en particular la ciencia médica, la ciencia farmacológica,